poco y nos vamos introduciendo al tema. Mi nombre es Pablo Russo, soy docente de la cátedra ya hace unos cuantos años. Y bueno, la unidad temática que nos toca tocar el día de hoy es la de rebasados, reciclados. Ustedes me avisan si ven bien, porque yo soy horrible para esto. A ver, Tenés que presentarlo. a ver. Ahí. ¿Ahí aparece bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Da. El tema de hoy entonces, como les estaba diciendo, es el de los rebasados, los reciclados y las reparaciones de las prótesis dentales. Es un tema que aúna muchísimos conceptos importantes en lo que es la prostodoncia eh, total, parcial, implanto asistida. Ustedes van a ir viendo a medida que discurren los distintos temas que hay conceptos que son muy importantes, que se empiezan a gestar o a conocer o a tratar de desenrabar desde etapas tempranas en esta carrera, y que a veces nos cuestan mucho entender y sobre todo conjugar. Las reparaciones y los reciclados dentales son, muchos docentes decimos, nuestro pan de cada día. Son situaciones clínicas que frecuentemente ven y que muchas veces los pacientes van a concurrir a sus consultorios o a sus policlínicas, dependiendo de dónde trabajen, para buscar una solución inmediata, prácticamente, o en el correr de pocas horas. Para poder realizarlas entonces, van a tener que, aparte de estar dotados del conocimiento clínico para hacerlo, muchas veces depende del ingenio o de cómo se pueden rebuscar para sacar adelante a ese paciente y de repente en una próxima instancia establecer un tratamiento un poco más conciso o definitivo. Mientras ustedes van más o menos viendo los puntos que vamos a ir tocando, una aclaración que quería hacer es que esta bolilla o unidad temática, o como quieran llamarla, habitualmente, por lo que describí hace un ratito, se da más adelante en el programa, y este año es un año de cambios en ese sentido, porque el espíritu que tenía Germán y la cátedra en su conjunto era tratar de que ustedes tengan más herramientas tempranamente para hacer este tipo de reparaciones que muchas veces, como ya un poco lo han visto con Marcel, forman parte del tratamiento proprostodóncico de ese paciente. Es decir, de dejar a ese paciente en condiciones más biológicas para comenzar su tratamiento. Entonces, pasaba en las clínicas que al darlo más adelante en el año, se perdían de estas oportunidades. La gran mayoría de las veces éramos los docentes quienes terminábamos haciendo esas reparaciones para que ustedes comenzaran y se perdían la posibilidad de realizarlo. Bueno, este año 2020 nos agarró con esto de la pandemia, por lo tanto no lo pudimos implementar según lo que estaba establecido, pero el espíritu entonces es que ustedes cuenten con esta información más tempranamente para que ni bien ojalá nos veamos las caras y podamos empezar a atender, tengan las herramientas para si les toca un paciente que precisa una rápida reparación o acondicionamiento de su terreno, lo puedan hacer. Dicho esto, van a ver que yo voy nomás a dar pantallazos de algunos conceptos que se van a desarrollar más adelante, que son necesarios para poder realizar correctamente estas reparaciones. Es fundamental el tema de impresiones, pero sobre todo el tema de las relaciones intermaxilares que van a ver más adelante. Y, o sea que después de repente de que vean esos temas, vuelven a ver esto para que de repente si les quedó algo medio en el tintero lo puedan entender. Entonces básicamente, como dice allí, vamos a hablar del servicio de una prótesis, el tiempo, la prevención, la ergonomía y la atención. ¿Qué quiere decir con esto? Una vez que una prótesis está instalada en boca, comienza a transcurrir un tiempo X y la biología va cambiando. Los tejidos, ustedes saben que una vez que el diente se extrae, el reborde alveolar pierde el estímulo de esa raíz funcional y por lo tanto empieza un proceso de atrofia. Eventualmente, a lo que voy, con el correr del tiempo, ese terreno va cambiando y el espíritu muchas veces de los rebasados y las reparaciones es aumentar el servicio
esa prótesis. ¿Tá? Esto es un poco lo que queremos hablar de todo lo que se pueden encontrar. Una cosa que me olvidé de decir, porque lo voy a decir ahora, pues si no después me voy a olvidar, es agradecerle a varios compañeros que me han cedido fotos para poder armar este teórico, que lo había dictado hace ya unos años, y que uno cuando le toca, bueno, vamos a sacar la próxima vez a medida que vamos viendo los pacientes, y nos agarró la pandemia, y me quedé sin poder elaborar fotos propias, así que muy generosamente, sobre todo el doctor Brembilla, la doctora de Regibus, y van a ver fotos de compañeros que ya no están formando parte de esta cátedra, pero una de las tantas cosas que han dejado justamente es su registro fotográfico de sus pacientes. Así que antes de que me olvidara, lo iba a mencionar. Entonces, volviendo al tema, ustedes van a ver que hay muchísimos tipos de prótesis. Esta prótesis que, por ejemplo, ustedes ven acá, vamos a cambiar esto. Esta prótesis se ve que tiene unos cuantos agregados, ¿no? Que no es la prótesis que originalmente se fabricó. Acá vemos un paciente en el cual sus relaciones han sido cambiadas. Miren el volumen de esa lengua. Este paciente lo vamos a volver a ver más adelante en el teórico. Y bueno, básicamente lo que queremos expresar con esto, o por lo menos quise expresar con esto, es que una vez que la prótesis es instalada en boca y pasa el tiempo, depende mucho de la conducta que tenga ese paciente y nosotros entrenarlo para que concurra a los controles para que no sucedan estas cosas. Habitualmente el paciente concurre cuando ya no le queda otra, como para salir de paso, y terminamos haciendo remiendos que muchas veces no son buenos, pero cuando nos toca a nosotros deberíamos de tratar de hacer la mejor reparación del mundo. Fíjense ustedes, por ejemplo, esto que ven acá es un paciente que hace poco llegó al hospital. ¿Y qué le pasaba a este paciente que tiene un retenedor? Acá tiene un diente el señor, y esto es un cable que le sacó lo que estaba adentro, el cable mismo, y dejó la envoltura. Entonces empezó a oficiar como ayuda para acercarse a ese diente y efectuar justamente ese contacto con el mismo para vincular la prótesis al terreno. O sea que muchas veces los pacientes son ingeniosos para bien y a veces para mal, como les decimos a veces, por tratar de salir de paso a veces la embarran más y hacen que la reparación se torne más compleja. En cualquier momento que necesiten que vuelva para atrás, me avisan a través de Germán, yo paro, me avisan. ¿Tá? Bueno, entonces, estos son radiografías de diferente estilo, ¿tá? O de diferente tipo, mejor dicho. Una es una ortopantomografía, la que ven sobre la izquierda de sus pantallas, y la imagen de la derecha es una microtomografía, o una tomografía de maxilar inferior. ¿A qué vamos con esto? Hoy día, el auge de los implantes, ya hace unos cuantos años, han posibilitado que las rehabilitaciones protésicas mejoren sus relaciones de retención y de soporte con el terreno. Pero hay muchas veces, como en estas ocasiones, que prácticamente tenemos la basal de los maxilares, en este caso es una OPT, pero más específicamente en esta tomografía, ven aquí esto que ven pintado de blanco, son los nervios dentarios con el bucle en el mentoniano de un lado y del otro. Entonces, de apoyar cualquier tipo de prótesis, incluso una prótesis implanto asistida, si llega a ser una sobredentadura, al contactar esa base protésica sobre ese nervio, igualmente va a doler, de la misma forma que con una prótesis. Por lo tanto, no siempre podemos valernos de los implantes para solucionarle el problema a los pacientes. Ese es un poco el espíritu de que a grandes rasgos vean estas radiografías. Y otro, sacando el tema económico. O sea que, si bien parece algo de perogrullo y que está en el olvido muchas veces, la rehabilitación protésica sigue al día de hoy siendo una posibilidad terapéutica para un gran porcentaje de nuestros pacientes. Y muchas veces, aunque tengamos los conocimientos para, por ejemplo, mejorar la retención y estabilidad con implantes, no podemos, en este caso, muchas veces por cuestiones biológicas. ¿Sí? Bueno, rebasado.
¿Qué es un rebasado? Es el procedimiento mediante el cual se procura recuperar la relación de contacto y ajuste preciso a la anatomía de los tejidos subyacentes de la superficie basal mediante la adición de un material que formará parte de ella. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, una prótesis una vez que es realizada, como les decía, apoya con respecto al terreno de soporte en una posición determinada. Pero conforme pasa el tiempo, el proceso alveolar se va atrofiando y por lo tanto cambia su relación de contacto con la base. Por lo tanto, con el tiempo, lo que sucede es que esa prótesis se intruye más en el terreno. Y por lo tanto, con una acción como es una técnica de rebasado, lo que buscamos es volver a rellenar ese espacio que se formó producto de la pérdida ósea. No sé si se entendió. Si no, cualquier cosa me avisan como les mencioné anteriormente. Entonces, en estos casos, el rebasado tiene, por lo pronto, una acción preventiva de mantenimiento para aumentar el servicio de la prótesis, como les decía al comenzar el teórico. O sea que tras la instalación y transcurrido un tiempo, mediante una técnica de rebasado, podemos hacer que la misma prótesis que se hizo el paciente, con cuestión de una sesión o de 2 sesiones cortitas, que se vaya con su prótesis reparada y que prolongue el servicio de la misma, ¿sí? Otra cosa, justamente, es que estas acciones preventivas lo que hacen es tender a evitar la reabsorción, porque una prótesis que funciona de forma inestable sobre un terreno biológico genera problemas, como ya lo han visto con Marcel. Por lo tanto, luego de la instalación, si por ejemplo se generan cambios a nivel oclusal, que producen de repente inestabilidad e inflamación tisular, devienen en que sobre los tejidos actúe y se produzca una isquemia, y por lo tanto que se acelere el proceso de reabsorción, o por lo pronto que aparezcan otro tipo de patologías como ya las han visto. Están Bueno, tranquilos porque nadie pregunta nada, Pablo. ¿cómo? Están tranquilos hoy, nadie pregunta nada. Sé que estás explicando muy bien. O los estoy aburriendo mucho, no sé qué será, pero bueno. Cualquier cosa en serio me avisan porque a veces es difícil de imaginarse. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. A ver, este material ya lo vieron antes. ¿Se acuerdan de qué es? ¿Cómo se llama? ¿Alguno medio rápido? A ver. Condicionador de tejido. Muy bien, perfecto. No sé quién habló, pero está muy Sofía bien. López. Bárbaro. Es un acondicionador de tejido. Entonces, un poco lo que muestra esta foto es una prótesis, o por lo menos sin conocer al paciente, porque la foto no es mía, como les decía, es una de las que me prestaron. Lo que podemos inferir es que eso que está señalado con la flecha es el espesor que le falta a esa prótesis para contactar, en este caso, con el paladar. ¿Sí? Rara vez se ve esto porque generalmente el paladar es una zona de soporte secundario y por lo tanto funciona diferente al proceso alveolar, no se reabsorbe de esta manera, o sea que seguramente con esto lo que se hizo al final también es un cambio en la posición final del plano de orientación de esa prótesis, pero lo que muestra es ese espesor de material justamente es cuánto le faltaba a esa prótesis para estar en contacto y por lo tanto generar los fenómenos de adhesión, etcétera, etcétera, para que se retenga y quede estable. ¿Está? Eso es un poco lo que quiere ilustrar esta foto. También se ven acá que estaba corto a nivel de la bolsa distovestibular, surcoamular, y estas flechas que tenemos acá es que también no estaban reproducidas estas bridas y el frenillo labial anterior. ¿Está? Entonces, con esta acción de rebasado, que es un rebasado temporario en este caso, por ejemplo, se recupera esa relación de contacto y el paciente dice, ahora sí, me siento mucho mejor y se va a la casa. Esto nos sirve muchas veces también como medio diagnóstico, porque en lugar de plantearle al paciente, y terapéutico, en lugar de plantearle al paciente un tratamiento que de repente le insume de dejar la prótesis, irse del consultorio sin la prótesis de un día para el otro o de una semana para la otra, esto nos permite a ver si con esta acción, que es un material de uso transitorio, que el paciente la utilice un par de días y que de luego nos cuente, me fue bárbaro, estuve horrible, me fue igual, para que nosotros sepamos también por qué lado rumbear. Bien, ¿qué indicaciones tiene el rebasado entonces? Y van a ver que una indicación de repente se concatena con la otra. En prótesis con falta de retención y soporte, como ya adelantaba, para corregir defectos en el asiento de las prótesis en relación al soporte, cuando, por ejemplo, hay una buena oclusión central. Van a ver que este es un tema importante, ¿tá? Y esto cuenta tanto para prótesis nuevas,
y prótesis viejas. Ahí ven que entre paréntesis dice que tiempo desde impresión. Muchas veces, sobre todo a veces pasa en la facultad cuando se retrasan mucho los tratamientos o cuando el paciente viene, por ejemplo, con una estomatitis y con otras patologías asociadas, que cuando se toma la impresión definitiva, se toma obviamente y es una cosa estática en el tiempo y luego transcurre, ese tejido de repente se desinflama, hicieron el acondicionado de tejido y el rebasado terapéutico luego, entonces cambió, se desinflamó ese tejido y cuando se obtiene la prótesis se obtiene en relación a la impresión que tomaron. Entonces hay una discrepancia y muchas veces la solucionamos con un rebasado. Por eso refiere a las prótesis nuevas. Y en prótesis viejas, ahí por ejemplo dice incapacidad psicológica de adaptación. Hay pacientes que les cuesta mucho adaptarse o yendo más adelante en las otras indicaciones, cuando queremos hacer una alternativa respecto a una prótesis nueva en pacientes muy añosos o pacientes que adoran su prótesis. ¿Sabes? Esta prótesis me la hizo el doctor fulano o el doctor sultano, tiene 30 años, la siento como mía. Entonces, cuando el paciente les dice esas cosas, tienen que analizar otra de las cosas que de repente lo han visto con Germán, el tema de el análisis del perfil psicológico del paciente. Cuando el paciente muestra de repente como una relación casi de no poder separarse de lo que tienen, hay veces que de repente antes de tirarse a hacer una prótesis nueva, es mejor hacer alguna acción transitoria o a mediano plazo para ver si no con eso lo hacemos salir de paso, porque el paciente lo que tenemos que tratar de darle es lo que él quiere, no lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede ser, como le decía, en pacientes muy añosos, cuando por ejemplo el paciente no puede pagar una prótesis nueva y que el tratamiento sea más económico, que eso a veces es relativo. Hay veces que si el rebasado se tiene que hacer constantemente, y le voy a cobrar un rebasado cada vez que viene el paciente, cada 3 meses, le termina de repente en el tiempo saliendo más barato hacer una prótesis nueva. Por eso vuelvo y ahí consigno el tema del correcto diagnóstico que ya lo han visto. En pacientes institucionalizados, ¿qué quiere decir? Pacientes que de repente les cuesta moverse, trasladarse, ir al consultorio, y por lo tanto muchas veces podemos con acciones más concretas y específicas, utilizando conceptos, o mejor dicho, acciones específicas más certeras, pero que no dejen de lado los conceptos generales de prostodoncia, satisfacer sus necesidades, ¿verdad? En prostodoncia total inmediata lo van a ver, que es otro tema más sobre el final del bolillado, que es cuando, ¿saben lo que es una prótesis inmediata? ¿Alguno? Es básicamente aquella que se instala inmediatamente a la extracción de piezas dentarias. Entonces, muchas veces hay una discrepancia o no, pero ese terreno en donde existían piezas dentales se van a modificar más velozmente en el tiempo o más al corto plazo. Entonces la prótesis en los meses inmediatos a la instalación cambia un poco su grado de adaptación, no tanto como les mostré con la foto de la prótesis superior aquella con el acondicionado de tejido, pero cambia y por lo tanto requiere de varios rebasados. O cuando, por ejemplo, ¿sí? Está hablando Laila, creo. ¿Hay alguna pregunta? ¿O? Ya la silencié, ¿para qué te estaba? Sí. Acá contestan, Sí. la que se diseña la prótesis inmediata que preguntaste, aún Sí. con dientes presentes en boca que luego se van a extraer, y luego va a necesitar un rebasado para el cambio del alvéolo a reborde. Contestales vos. Sí, a ver, básicamente como les decía, ustedes saben que cuando se extrae una raíz de un diente, en el periodo inmediato a la extracción es cuanto más se remodela ese proceso alveolar. Entonces en las prótesis inmediatas generalmente son varios dientes que se sacan, o sea que es un tramo del maxilar que va a sufrir modificaciones bastante aceleradas en el tiempo. Por lo tanto, el mismo ejemplo que les ponía al principio, la impresión que yo tomo del terreno y sobre todo cuando hay dientes, es un terreno diferente al que obtengo cuando tengo la prótesis. Igual lo van a ver en el tema específico.
Ahí de está, prótesis eso te inmediata. iba a complementar, Pablo, que Exacto. hay un tema, si Que leyeron creo el que los tengo que dar yo programa, también. este, Así que les voy a hacer referencia a lo mismo, pero es más que nada para bueno, título informativo, que los cambios producto del remodelado óseo que sufre un paciente en el cual se va a hacer una prótesis inmediata, los atacamos con rebasados en principio transitorios y luego definitivos. ¿Tá? Básicamente eso es a título informativo lo que tienen que saber, se les va a explicar más adelante. ¿Tá? Bueno, entonces tenemos varias formas de clasificarlos y podemos conjugar las clasificaciones. Por ejemplo, la primera foto que ustedes ven acá es un rebasado con finalidad terapéutica, temporario, clínico y total, ¿verdad? Esta es una paciente que tenía una gran hiperplasia anterior, por eso ven Godiva en la parte interna de la prótesis, porque tenía una hiperplasia parecía un edificio, porque tenía varios pisos, en la cual se hizo un sellado para recuperar el borde marginal y tiene Godiva en la parte interna también para comprimir y se rebasó con un acondicionador de tejido. Entonces se clasifican según la finalidad en terapéutico, rehabilitador, según el tiempo de permanencia en boca en temporario y permanente, según las etapas que requiera para su realización en clínico o directo o clínico más laboratorio o indirecto, y según la superficie que abarcan total o parcial. La foto de abajo también la van a ver más adelante, ¿tá? Respecto a un caso clínico. ¿Hay alguna pregunta que apareció? Germán, ¿están escribiendo? sí, para que estoy lento con el mouse. A ver. Luego va a necesitar un rebasador, no, esa fue la anterior. Podría ser diagnóstico con finalidad, digo, como dije antes. Esa es la... Espérate que se me trancó esto. ¿Por qué no puedo ir para atrás? Ahí. ¿Cómo era la pregunta o estaban Sí, mencionando? supongo que va por el lado del rebasado que estás explicando, si podría ser Sí, con finalidades diagnósticas. también puede ser con finalidad diagnóstica. Esto se entremezclan ahora vamos a ver, cuando hablemos del rebasado, ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, podemos diagnosticar. Pero sí, la respuesta es sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos para realizar un rebasado? Que la oclusión esté estable en relación central, eso específicamente lo va a explicar, creo que es la doctora Rodríguez, que da este año el teórico de relaciones intermaxilares, que lo va a explicar perfectamente, o sea que retoman este punto, como les decía, en correcta ortofunción articular y neuromuscular. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como vamos a rellenar o interponer material entre la base de la prótesis y el terreno, tenemos que tener alguna guía que justamente nos posicione cuánto vamos a disponer de material entre entre el tejido y la prótesis. Entonces, la llave posicional, en este caso, la mayoría de las veces, va a ser la oclusión del paciente. Si el paciente concurre con una oclusión defectuosa, entonces deberemos primero o destabilizar la base de alguna manera o la oclusión o al mismo tiempo. Lo van a ver en algunos ejemplos que les traje el día de hoy. También tiene que haber un correcto equilibrio muscular, que es otro de los requisitos de la estabilidad de la prótesis, mediante, por ejemplo, la correcta extensión de las bases y la piezografía analítica, también lo van a ver en detalle cuando den el teórico de piezografía. Y que la dimensión vertical oclusal sea correcta. Muchas veces el paciente concurre a nuestra consulta para hacer este tipo de maniobras con una oclusión, con una dimensión vertical correcta. A veces aprovechamos y modificamos la dimensión vertical y la altura de los planos de oclusión con la misma maniobra. ¿Tá? Por eso están en los requisitos. ¿Cuáles son los signos y síntomas que muchas veces contribuyen al diagnóstico? Que la prótesis se mueva. Se me mueve cuando como, se me mueve cuando hablo. Entonces ahí vamos a ir buscando, según complementando el diagnóstico, dónde puede estar el problema para saber en qué zona de la prótesis debemos de trabajar para mejorar. Le falta retención, tiene dolor o molestia, no puede masticar, siente que mastica, mastica, mastica y no tritura nada. Ve cambios estéticos, por ejemplo, que está más adelantada la mandíbula o que está más deprimido el labio, etcétera, etcétera. ¿Hay más Pablo, preguntas? Sí. te preguntan si el paciente utiliza prótesis superior e inferior, Sí. ¿cómo sé cuál rebaso o si rebaso ambas? Está muy bien la pregunta. Y la respuesta es según el diagnóstico que tengas. Eso va a haber
va a depender de, bueno, de cómo esté el maxilar de esos pacientes, de cómo sea la relación estética, de cómo esté la posición de los tegumentos y del labio, o sea, depende de varios factores. De lo que el paciente viene a buscar. Si el paciente, por ejemplo, lo van a ver, son muchos temas, por eso me detuve al principio en explicar que muchas veces les va a ser difícil de entender del todo hasta que no vean los temas específicos. Pero, por ejemplo, para el maxilar inferior, si tengo un maxilar muy desfavorable, no le voy a intentar, por más que el paciente me diga de repente, que se le vean más los dientes de abajo. Porque si yo separo mucho el plano de oclusión de donde se van a disipar las fuerzas, voy a generar una inestabilidad mayor. Hay veces la respuesta está un poco en la pregunta que tú hiciste. Según un montón de factores que se analicen, vamos a poder o hacer un rebasado a expensas de una prótesis, o de la otra, o de las dos. ¿Está? Depende del análisis de muchos factores, de la biología de los tejidos, de la estética que queremos alcanzar nosotros o que requiere el paciente, de la funcionalidad que queramos recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? No sé si contesté, pero... Bueno, entonces, básicamente tenemos 3 procedimientos clínicos. Entendió porque te puso gracias. Bárbaro. De los cuales nos podemos valer para realizar el rebasado. Uno es la técnica de impresión con recorte muscular, que puede ser a boca abierta o a boca cerrada. La técnica de impresión funcional ambulatoria de Javid y Bowman, que un poco lo explicó la doctora Fortanete la sesión pasada, o sea que no me voy a detener en eso. Y la técnica directa, que es lo que se realiza directamente en la clínica, o que antiguamente se conocía con el nombre de forrados. La primera que vamos a ver es la técnica de impresión con recorte muscular a presión de mordida, en donde otra vez vamos a realizar una correcta evaluación oclusal, evaluar el espacio libre interoclusal, los planos de orientación, la dimensión vertical, dónde está la máxima intercuspidación, si la tiene, si hay que realizarla de vuelta. Todo eso lo van a entender un poco más cuando tengan el teórico de relaciones intermaxilares. Pero el concepto, para que les quede claro, es que tienen que hacer una evaluación pormenorizada de estas relaciones para tomar la decisión de qué tipo de reparación van a hacer. ¿Tá? Lo de los topes de Godiva ahora lo explico. Entrenar al paciente, también lo van a ver cuando vean relaciones intermaxilares, para que el paciente vaya a la posición correcta cuando vayan a contactar las superficies oclusales entre sí y que sea estable y válida el material que se interpone entre la superficie basal y el terreno de soporte del paciente. Correcto control de la extensión de las bases, tanto funcional como por medios pisográficos, la evaluación y corrección de zonas de alivio a través de perforaciones, eliminar zonas retentivas y realizar biseles. ¿Tá? Esto es la preparación de la prótesis, esto último que ven, que vamos a ver ahora con fotitos. Lo que ven acá en la primera foto es, entonces, la confección de topes de Godiva, ¿tá? En la superficie interna de la prótesis, y la creación de un nuevo margen de la prótesis, en un hemilado con Godiva, en otro hemilado con cera. Hay varios materiales con los cuales se puede hacer el sellado periférico, ya lo vieron, ahí están los 3 más utilizados, la silicona pesada, la Godiva y la cera de sellado. ¿Tá? Y un poco contestando a la pregunta que hizo la o el estudiante antes de sobre qué prótesis actuar, en este caso que muestra topes de Godiva, una de las formas que tenemos de reubicar cuando, por ejemplo, queremos bajar el plano de oclusión es interponiendo algo que mantenga estable cuánto yo quiero rellenar esa prótesis para recuperar la relación de contacto con el soporte. Entonces nos valemos de estos topes de Godiva, que es un material termoplástico, que va plástico a la boca y pasado un tiempito endurece. Entonces si yo coloco esta prótesis en la boca sin nada y tuviera la posibilidad de meterme dentro de la base, va a estar separada esos milímetros o décimas de milímetros específicos que están en consonancia con el análisis estético que quiero lograr para esa prótesis. Ahora, acá esto tiene un error y es que este tope de Godiva en la zona de la papila incisiva
no lo hacemos. Esta fotografía es bastante vieja, pero es muy ilustrativa, por eso la sigo utilizando. En su lugar estaría bueno, en lugar de colocar el tope de Godiva acá adelante, hacer 2 topes de Godiva más a cada lado de la línea media, pero sobre el paladar duro. ¿Está? Entonces, van a preparar esta prótesis de la misma forma como si fuese la cubeta individual cuando ustedes van a tomar una impresión. Como ya lo vieron con Adriana, entonces, que lo debe haber mencionado, digo debe porque a mí se me cortó mucho la conexión el teórico pasado y no pude escucharla de forma continua, pero básicamente van a eliminar las zonas retentivas que pueda llegar a tener la prótesis, eliminar las zonas de sobrecompresión y asperizarla y hacer las perforaciones correspondientes para que el material de impresión luego fluya y no se genere el fenómeno de confinamiento. ¿Está? Entonces acá está justamente el control de la oclusión, la eliminación de zonas retentivas en esta segunda etapa, en zonas biológicas, como por ejemplo acá, a la altura del agujero mentoniano, y el bisel es justamente para aumentar la superficie de contacto una vez que el nuevo material se interponga, ¿tá? Para que haya una mayor adhesión con el acrílico nuevo. Me frenan si hay preguntas, vuelvo a repetir. Entonces acá está la mesa correctamente dispuesta, ¿tá? Con todos los elementos que tienen que tener. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ven que se trata de una prótesis que tiene un borde bien filoso, que está corto, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que se hizo aquí fue con un material tomar, se hace un control de presión de mordida, un control de presiones se le llama, ¿tá? Para establecer justamente que haya suficiente espacio para que sea reproducido de manera fiel el nuevo material que va a formar parte de la base. Y en este caso lo que vemos es una gran zona de sobrecompresión anterior. No me acuerdo quién fue que dijo cuando hablaba del acondicionado de tejido que tiene finalidad diagnóstica. Bueno, esto es una forma de diagnosticar esta zona de sobrecompresión para desgastarla y volver a repetir la maniobra. ¿Sí? Y ahí se está preparando la prótesis inferior también. Entonces, en este caso, utilizando Godiva, se hizo la recuperación de los bordes que estaban cortos, ¿sí? Incluso de la bolsa a un lado, la bolsa del otro. Este flanco no se tocó, o sea que estaba bien, y lo mismo en la inferior. A presión de mordida se modelaron esos bordes periféricos, se tomó la impresión definitiva, se realizaron las perforaciones correspondientes para evitar el confinamiento, se toma la impresión a presión de mordida y se obtienen ambas prótesis para el rebasado. ¿Sí? Esto va a lo que se llama mufla. Una mufla, si no se entiende, me paran de nuevo. La mufla es donde nosotros procesamos las prótesis y pasamos de obtener de la forma convencional una placa de articulación con los dientes, ¿tá? Generar una cámara de moldeo para que eliminar eso que utilizamos de forma transitoria y que sea rellenado, o ocupado, mejor dicho, por el material definitivo de la prótesis. Entonces, en este caso, ven que acá tienen el modelo inferior, ¿sí? Y afuera del mismo está el yeso que se coloca, que vincula el modelo a esta parte de la mufla. Es como si fuese una caja partida al medio, ¿tá? Tiene 2 partes. Entonces, en una parte se coloca el modelo, ¿tá? Se colocó el modelo con la impresión y la prótesis, ¿sí? En una parte. Se puso yeso, después hasta esta parte primera para vincular el modelo. Lo que pasa es que acá la están viendo ya sin la prótesis. Y en la otra parte, que se llama contraparte, se hace el núcleo duro, que es quien mantiene vinculado a esa segunda parte a la prótesis en este caso. ¿Tá? Se hizo en silicona para que sea más limpia y evitar de repente alguna fractura, ¿tá? Tanto para el superior como para el inferior. Y ahí lo que se ve es, vuelvo para atrás un segundo, acá se ve en esta prótesis, una vez eliminado la Godiva con la cual se hizo el remarginado en esta zona, cómo queda un espacio que corresponde a la misma forma que tenía cuando se tomó la impresión. Del lado izquierdo también, derecho también lo ven, pero yo lo hice solamente ilustrativo del lado izquierdo. O sea que la idea justamente es que se mantengan, ¿no?, lo que se obtuvo en la clínica para reproducir en el laboratorio y
modificar de esta manera la prótesis. Ven acá que se recuperó el grosor del borde y la altura del flanco tanto de un lado como del otro. ¿Tá? Tiene una comparación. Se controla la oclusión y se da por finalizada la misma. La técnica boca abierta es la que se utiliza, por ejemplo, en el caso de las prótesis parciales. Las prótesis parciales, a diferencia de las prótesis completas, cambia un poco la cuestión porque no están nada más ni nada menos que los dientes. Entonces las prótesis, en lugar de controlarlas, cuánto se intruyen a través de la oclusión, lo hacemos a través del contacto de esta estructura que tiene la prótesis esquelética en este caso, que son los apoyos oclusales, que justamente son los que apoyan, valga la redundancia, en lechos que son tallados en los dientes y que son los que nos van a guiar dónde la prótesis está posicionada. En las prótesis parciales lo que sucede es que hay dos terrenos, un terreno dentario y un terreno osteomucoso, y la reabsorción que discurre en el terreno osteomucoso es mayor que la del terreno dentario porque todavía tiene los dientes. Entonces, de largo tiempo o al tiempo que la prótesis es instalada, al transcurrir, mejor dicho, esta reabsorción, se pierde la relación de contacto de la parte basal con el terreno y la prótesis empieza a moverse porque se intruye. Entonces, cuando nosotros simplemente evaluamos colocando dónde está la prótesis vinculada respecto al lecho, generalmente lo que obtenemos es que hay un espacio que se consigna acá, se entiende acá porque se interpuso este material de impresión, en este caso silicona, ven que de este lado es menor que de este. ¿Sí? Y la idea justamente es, con una técnica a boca abierta, porque no precisamos la oclusión en este caso, posicionamos la prótesis hasta que los apoyos oclusales alcanzan los lechos tallados. La técnica directa, por ejemplo, es la que se hace, como dice la palabra, directamente en la clínica. Y una de las cosas, de las ocasiones en las que las utilizamos es, por ejemplo, cuando hacemos la instalación de una prótesis inmediata. Y en este caso, muchas veces nosotros, acuérdense que esta prótesis que ustedes ven acá, se enfiló y se trabajó y se obtuvo todos estos dientes de forma un poco como utópica porque no se pudo probar en boca porque estaban los dientes presentes. Entonces, cuando se extraen los dientes, ¿sí? Y se coloca la prótesis, muchas veces, en lo que se refiere a la cirugía de modelo, que lo van a ver más adelante, hay discrepancias y una manera de corregirlas es a través de colocar directamente en boca acrílico para justamente que haya un contacto en el sector anterior, en este caso que era que estaba ligeramente desadaptado. La recomendación es que se hagan en este tipo de casos y no, por ejemplo, si ustedes tienen que rebasar toda la superficie basal de una prótesis. Se puede hacer, se describe en la literatura si ustedes van a los libros, pero es bastante engorroso realizar porque ustedes imaginen que, así como ustedes colocan silicona, por ejemplo, para tomar una impresión, lo mismo tienen que hacer con el acrílico autocurable. Entonces, requiere de un manejo de los materiales bastante instruido, ¿sí? Pero independientemente de que lo manejen las mejores manos, el acrílico es un material que al endurecer libera calor y tiene un olor bastante fuerte y penetrante, lo cual hace que el paciente no le agrade mucho la maniobra y sea bastante engorrosa. Hay que hacerle buches con vaselina líquida al paciente constantemente para no quemarle el paladar y tener un buen control de las temperaturas, y siempre igual el acrílico autocurable contrae más. Entonces, no es muy recomendable de realizar como para, pues si bien parece algo muy sencillo para salir del paso, hecho de mala manera puede generarles un dolor de cabeza importante. ¿Sí? Bueno, un poco lo que ustedes van a ver y hacer más en la clínica cuando comiencen, que ojalá sea pronto, el rebasado terapéutico y transitorio. Tiene por objetivo devolver la relación de contacto, todo lo que ya vimos, y esto es básicamente cómo se realiza. Esto es un rebase blando en lugar de un acondicionador de tejido, podemos dejarlo un poquitito más de repente, y es un poco, al paciente a veces le gusta más porque es rosadito, entonces se parece a la prótesis, y los pasos son un poco los que ya describimos, el espatulado correcto del material y la colocación en toda la parte interna de la prótesis, la colocación y posicionamiento en el maxilar correspondiente, la utilización del maxilar antagonista, mejor dicho, de la prótesis antagonista para llevar la posición a través de una correcta oclusión. Una vez alcanzada la oclusión, se hacen los recortes musculares para que queden reproducidas las bridas y el frenillo, como acá se ve claramente que se reprodujo,
y esta es lo que se obtiene del material una vez polimerizado. ¿Tá? Es lo que más van a, de repente, tener la posibilidad de hacer con sus pacientes. Quiero decir con esto, hicieron un correcto diagnóstico, una disposición de la situación del paciente, y muchas veces para que ese paciente ya se vaya y ustedes corroboren alguna sospecha de por qué lado van a hacer el tratamiento, bueno, esta es una de las maniobras que pueden llegar a utilizar más prontamente en el tiempo una vez que comienzan la clínica. O sea que tienen que tenerla muy presente. Utilizando un poco el mismo criterio, a ver si alguien se anima a decirme si ve algo raro en esta foto. Rapidito, a ver, ya que están bastante participantes. Cuando pregunto, ¿saben qué es esto alguno? No hablan mucho. Esto es una barra Dolder colocada sobre dos implantes, y lo que llama la atención de esta foto es el enrojecimiento y el edema que tiene la encía alrededor de este extremo de la barra. ¿Lo ven que está bastante hinchado? Cambia la coloración de la encía, está más abultado. Entonces, perdón, lo que se procedió a realizar es los mismos conceptos, en un caso un poquito más complejo porque tiene implantes, ¿tá? Esto es producto de la mala higiene de la barra, que ustedes la ven acá, que tiene sarro por todos lados. Acá, ven que ahí tiene toda la placa y sarro adherido. A lo que volvemos a hablar, el no cumplimiento del mantenimiento por parte del paciente, o porque el profesional no le insiste mucho, o la combinación de ambas. Entonces, en este caso lo que se optó por hacer es remover la barra Dolder, ¿sí? Ahí ven cómo queda el tejido una vez removido, todo edematoso. Se procede a hacer una limpieza, o a veces se recorta un poquitito la encía, ¿sí? Y en su lugar se colocaron dos tornillos de cicatrización que están revestidos, en este caso en clorhexidina, gel, se coloca en los implantes y se procede luego, acá está el tornillo posicionado, y se procede luego a rebasar la prótesis, ¿tá? Para recuperar esa relación de contacto, y ahí está la huella, digamos, que es el negativo de estos tornillos que ven acá. El tornillo de cicatrización toma ese nombre básicamente porque lo que auxilia es a que la encía que rodea el implante cicatrice alrededor del mismo, libre de inflamación. ¿Había alguna pregunta que vi que se prendió algo por acá? ¿O son cosas mías? Si no, sigo. Hermana. Ya la respondí yo. Ah, bien, perfecto. Gracias. Bueno, pasando un poco entonces ahora al tema de las reparaciones. Van a ver que también las podemos clasificar según la superficie que está afectada y según la complejidad. Entonces, según la superficie que está afectada, puede ser sencilla o combinación de varias partes de la prótesis. Puede ser de dientes, de bases, o por ejemplo, se perfora la prótesis, un flanco que se parte o está subextendido, combinadas de dientes y bases, de elementos de retención, de márgenes de la prótesis o de remonta secundaria, ¿tá? Por ejemplo, cuando se tienen que llegar a hacer cambios de dientes. Y según la complejidad, entonces, se clasifican en simples o complejas cuando tienen que ir al laboratorio y hacer con y sin impresión. Bien, entonces, la reparación más sencilla, por eso le decía al principio que muchas veces estas maniobras son nuestro pan de cada día. Doctor, se me partió, se me salió un diente. Bien, ¿qué hacemos? En este caso lo que se hizo, se desgastó lo que quedaba de ese diente fracturado, se hizo una oquedad en la prótesis, simulando un alvéolo donde va a ir el nuevo diente, una perforación en profundidad también para que el acrílico agarre más. Se va probando el diente hasta que alcancemos su posición final, se asperiza el mismo, se vincula. Bueno, nos gustó cómo quedó. Entonces, una vez que ubicamos el diente en una posición que nos agradó, este es un diente artificial de stock que se repuso en lugar del preexistente, se realiza lo que llamamos una llave de silicona, cuyo objetivo justamente, una vez que polimeriza, es tomar la forma de este diente y vincularlo por su parte interna a los dientes vecinos. Entonces, una vez que saco el diente que modifiqué y coloco la llave posicionadora, justamente lo que tengo es un elemento que me va a permitir que ese diente, una vez que prepare el material definitivo, vaya a la posición en la cual
concienzudamente lo dispuse, ¿ven? Acá está el acrílico realizado, ¿tá? Entonces dándole forma una vez que a los excesos que salen, ¿sí? Y luego se sumerge en agua caliente, no hirviendo, para su polimerización. Y ahí está la reparación terminada. Esto es una reparación que en cuestión de algunos minutos pueden realizar y el paciente sale de paso. El otro tipo de reparaciones que van a ver frecuentemente son las fracturas. Hasta el día de hoy incluso ahí tienen un artículo que pueden leer, está bastante bien, de varias clasificaciones que puede haber de las fracturas. La fractura que tiene mayor frecuencia o más tasa de frecuencia es la fractura a nivel de la línea media, tanto superior como inferior. ¿Sí? Ven que tiene como una forma rara la prótesis a este nivel. El flanco viene acá y en este nivel sube, 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 sube. ¿Producto de qué es esto? ¿Qué se imaginan que hizo que esta prótesis tome esa forma? A ver si me contesta alguien rápido. Bueno, los perdí a los que estaban con ganas de contestar. La prótesis tiene esa forma no porque hay un error, sino por la inserción del músculo geniogloso, que en este caso es muy, muy potente y hace que el flanco pase de tener una extensión determinada a ser bastante más chiquito acá, y por lo tanto está predispuesto a la fractura. En este caso lo que se hizo entonces, se auxilió, una vez que se posiciona esta prótesis, de un alambre. Cuando las fracturas coinciden perfectamente, lo que se hace es, sin necesidad de vincularla en boca, vincularla entre sí y se pega con cianocrilato, con la gotita por su parte externa, se espera que endurezca y sobre eso se hace, en este caso se hizo un modelito, ven que no es un modelo completo, está subextendido, actúa las veces de llave posicionadora como vimos en el caso anterior. Pero es lo que nos permite que una vez que volvamos a partir la prótesis y le demos lugar al material nuevo de acrílico, posicionar la prótesis en una posición que no altere las demás posiciones como venimos mencionando, es decir, que no altere la oclusión ni la relación de la base. ¿Tá? Entonces, en este caso, nos auxiliamos del refuerzo por medio de un alambre, en el cual se talló sobre la superficie del acrílico una oquedad, para contornearlo y que forme parte de lo mismo. Idealmente tendría que haber sido extendido este alambre hasta la zona molar para justamente evitar la flexión o la posibilidad de que se vuelva a partir, y luego nos ayudamos de bandas elásticas para posicionar la prótesis a esa llave o modelo de trabajo. ¿Tá? Entonces, se hizo la reparación, pero muchas veces se vuelve a partir. Este es otro caso, porque ven que este paciente tiene dientes acá, pero lo que queremos ilustrar, ven cómo acá esta prótesis ya había sido reparada. Esto es el final del caso anterior, ¿sí? Que me quedó corrido. Y este es otro caso, acá empieza otro caso. Pero ahí se ven los circulitos esos grises, es el metal que se partió, y le habían puesto 2. O sea que hay veces que, por más que pongan 2 alambres, también se vuelve a partir, porque en esta zona media, donde están los dientes presentes, el acrílico de por sí es menos voluminoso y por lo tanto tiende más a fracturarse. Entonces, en este caso, lo que se optó por hacer fue hacer un doble refuerzo de alambre trenzado, ¿tá? Y colocar de lado a lado para que quedara un poco más resistente a la fractura. Ahí pueden de repente escuchar que esta no es una buena idea, porque de partirse de vuelta esta prótesis, cuando el alambre está trenzado, es muy difícil de volver a posicionar, como les expliqué en una primera instancia, y de partirse acá, lo que terminamos haciendo o teniendo que hacer es ir a boca para justamente vincularlo de un lado al otro en boca, tomar una impresión y hacer la reparación de laboratorio más compleja. Pero preferimos de repente, esto es como todo de forma ilustrativa, de poder hacerlo, lo mejor de repente es comprar, que vienen preformadas o barras metálicas, o hoy día también adhesivas, para mejorar la calidad de ese refuerzo protésico.
Bien, esto es como decíamos en la clasificación, el caso de una prótesis combinada y compleja porque abarca tanto diente como base, ¿sí? Ven que acá da tanto la base como los dientes afectados, ¿sí? Acá está la gotita, se vincula, se hace un modelo o llave de trabajo, en este caso de silicona, para no esperar el fraguado del yeso. Capaz que indico mejor con esto, a ver, ahí. Ahí está el modelito obtenido, ¿tá? Y lo que se hace acá, entonces se hace un bisel a 45 grados, que se hacen todos, pero acá se ve bastante bueno. Un bisel, ven que acá, de acá a acá, hay un cambio en el color. Eso es porque la fresa se colocó de forma chanfleada para justamente aumentar la superficie de contacto una vez que el material nuevo toma lugar. Y se hicieron retenciones en el acrílico para justamente reforzar esa zona. Esto es la llave en posición, los trazos fracturarios en posición con respecto al modelo de trabajo, donde ya se vincularon la parte de los dientes y se va a vincular la parte de la base. Y en este caso lo que se hizo fue una caracterización colocando pigmentos, porque ven que es un poco más opaca la base de la prótesis, entonces se colocó un poquitito de pigmento. Bien, como les decía, hay veces que no podemos simplemente volver a colocar la prótesis un fragmento con el otro, sino que tenemos que ir a boca del paciente porque es la única referencia fiel para poder posicionar la prótesis en el espacio. En este caso, entonces, se partió en el sector anterior la prótesis perdiendo el vínculo con el terreno en la zona de la papila incisiva, para que se haga una idea, y el flanco a nivel anterior, ¿tá? Por lo cual colocamos esta misma prótesis en la boca del paciente y con una cubeta de dentado, en este caso, porque precisamos la altura de los flancos, que tomen los dientes protésicos, colocamos el ginato y vamos a tomar una impresión de esa prótesis posicionada en el paciente para luego retirarla. Entonces, cuando me vengo, me voy a venir con la impresión y la prótesis junto con ese alginato. Se llama impresión de arrastre. Sobre esa impresión tomada, se van a bloquear las zonas retentivas de existir y se envaselina la parte interna acrílica de la prótesis, se vacía un modelo de trabajo, que fue lo que se hizo en este caso, y como ven acá lo que se obtuvo, primero se reparó la extensión de la base en acrílico, o sea, se puso acrílico en este sector donde faltaba, y luego se optó por sacar los 4 dientes afectados, ¿sí? Y encerarlos, 4 incisivos nuevos, probarlos en boca y una vez obtenida la correcta estética y plano, para justamente mantener esa posición que nos gustó, lo que utilizaron en este caso fue una llave de yeso, que lo que tiene es la forma perfecta de la superficie vestibular e incisal de los dientes, para luego ir a una hidromufla para su curado. Una hidromufla es un dispositivo, es como si fuese un termo más ancho que tiene un barómetro acoplado, en el cual lo que se busca es que el proceso de curado sea un poco más lento, conservando el monómero presente para que tome más partículas de polvo y por lo tanto evitar la formación de poros. Es decir, que el acrílico que se coloca tenga una mejor calidad. Básicamente es un poco eso, ¿sí? Bien, cuando hay fracturas o malposición de elementos de retención. En este caso, lo que ven son 2 ganchitos labrados, ¿sí? Pero, ¿por qué se optó por eliminar estos elementos de retención y cambiarlos por otros? Porque no ejercían su efecto retentivo. En este caso, los dientes tienen su ecuador retentivo muy agingival, es decir, muy sobre el cuello, sobre el festón gingival, y por lo tanto, prácticamente, ni bien se ajustaba, se volvía a salir. ¿Hola? Acá, mamá. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Yo te puedo preguntar de lo que estabas Sí. explicando anteriormente. Sí, vamos para atrás. Acá. No me quedó
Y ahí la placa de articulación, pones los dientitos y a la placa le haces la llave de Para que silicona. no te escuché O la de- primera parte, se me Se cortó. cortó. La primera parte, empezá de vuelta porque no te escuché al principio. Después hay otra pregunta, Pablo. Bueno, Viste Betiana, que creo. ahí le faltan los dientitos y tú los Sí. colocabas con una llave de yeso de silicona. Pero No, la llave, ¿se la haces a una placa de articulación primero? O no, sea, no. mi pregunta es si después de la impresión va a una placa de articulación. No. Esta impresión, no hay una Sí, foto que la ilustre, pero imagínate que cuando yo saco esto de boca y miro, sí. lo que obtengo es la prótesis, o sea, veo toda la superficie basal de la prótesis, y en la parte anterior, donde está la fractura, veo el alginato. Entonces yo tomé la impresión de ese sector de la boca que ahora dejó de tener algún elemento protésico porque se fracturó. Entonces, esa prótesis posicionada en ese alginato se bloquean las zonas retentivas para que no haya accidentes luego y se Hasta envaselina. colocas la prótesis adentro de la impresión, entonces. Yo saco la impresión con la prótesis, por eso se llama de arrastre. Me vengo con Ah, todo. ta. Pensé que era una Entonces, impresión en cubeta, perdón. no. O sea, yo me vine con todo junto. Viste que en ningún momento digo de retirar la prótesis del alginato, sino que vacío esa impresión con la prótesis. Entonces, cuando retiro la cubeta, me va a quedar la prótesis Claro, eh, con el espacio. vinculada al modelo con el espacio que tengo que trabajar. Está Directamente sobre genial. este modelo, en vaselino el modelo, y lo que se hizo en este caso fue primero recuperar la base con acrílico, ¿tá? Y luego de eso se sacaron los dientes que estaban fracturados, se utilizó cera y se enfilaron los 4 dientes, los probaron en boca, y una vez que estuvo todo bien, recién ahí hicieron esta llave de yeso, que es la que mantiene posicionados los dientes mientras retiro la cera y coloco acrílico en su lugar. ¿Se entendió Ah, está ahora? genial. Sí, ahora sí. Dale, gracias. Y había otra pregunta, Germán. ¿Me decías? Sí, perdón. Me tenían nerviosos los perros. Te preguntan si en hidromufla es cuando usamos combinado el acrílico termo y autocurado. Sí, en hidromufla habitualmente lo que tratamos de hacer es, por un tema de que tiene mejor calidad el polvo termocurable, se puede combinar usando el polvo termocurable y el monómero autocurable, se puede decir. ¿Era eso nomás? ¿Sí? Bien. Entonces, les decía que en este caso se resolvió cambiar los elementos de retención porque no estaban siendo eficientes. Porque el Ecuador, ahora al final van a ver que traté de hacer muy humildemente un esquema, está ubicado muy a gingival, muy sobre el festón gingival. Entonces lo que se resolvió hacer acá fue utilizar este tipo de retenedores prefabricados que tienen forma de brazo tipo Roach, que lo que tienen es un mejor comportamiento en estos casos donde el Ecuador está muy a gingival y sobre todo cuando los dientes están un poco alingual. ¿Tá? Acá, Betiana, por ejemplo, ves lo mismo que se hizo en lo anterior, pero con una prótesis inferior. ¿Sí? Ah, sí, ahí Se lo veo realiza. bien. Ahí está. Por eso yo no puse la otra, porque en esta se veía. Ahora me acordé. Claro, me ha quedado la duda de que no había Ahí entendido la está. parte de que iba la prótesis en la Ahí impresión. va. Ahora sí. En el ejemplo anterior, en lugar de tener la prótesis inferior, tenés la prótesis superior, ¿sí? Entonces, de esta manera, tenemos una vinculación entre la prótesis y el terreno de soporte sobre el cual quiero trabajar, que en este caso es dentario, ¿sí? Bien, entonces, se hizo un modelo de silicona, ¿sí? Para también acelerar los tiempos de trabajo y ser ergonómicos, que me permite posicionar la prótesis y justamente trabajar, en este caso, removiendo. Ven que acá está hasta la impresión de el material de impresión que quedó por debajo de los elementos retentivos ahí en silicona, que luego con una hoja de bisturí o una trincheta afilada se retiran para, digamos, obtener la superficie propia del diente y no alterada. Y este es el acrílico que habitualmente tratamos de trabajar, que es el Melioden, ¿no? Lo que se hace es tallar un lecho en la superficie vestibular de la prótesis. Muchas veces van a ver que cuando mandan a hacer reparaciones,
los elementos retentivos los sacan desde proximal, y eso a veces, que es una cosa que también tratamos de no hacer, en este caso se ve, ahí se conserva el retenedor del lado izquierdo, desde proximal a veces cuando no está bien trabajada la superficie y nos cuesta adaptar la prótesis, muchas veces terminamos desgastando el gancho y el metal y se termina fracturando. Entonces tratamos siempre de que el elemento retentivo venga desde la superficie vestibular. Se le hace el Pablo, espacio correspondiente. Sí. ahí, perdón, termina de explicar y tenés una intervención de Ricardo que me manda por privado que me gustaría compartir. Bueno, entonces lo que decía es que se le hace, se posiciona, esto se tornea, el metal se trabaja con distintos alicates, se coloca en la posición deseada la superficie retentiva del retenedor y se contornea sobre la superficie vestibular en la ranura que se le realiza para luego colocarle acrílico y curarlo en hidromufla. Esta es otra tipo de hidromufla que tiene el indicador de presión en otro lugar. Ricardo, dime. A ver si O Germán, no sé. Sí, a ver si activa el micrófono. Si no, te voy trasladando lo que él dice, que dice Sí. que no se entendió bien lo del auto con polvo termo. Y él creo que acá es una receta personal, supongo. A ver, sí, que Porque doctora dice Morín es que no se experto en entendió eso. que se mezclan los dos polvos más que nada para tener mayor tiempo de trabajo, pero nunca el polvo termo solo con líquido auto. Claro, ahí va, sí. Capaz que en el mencionar puede ser que haya quedado esa idea. La apreciación que hace el doctor Amorín es más que válida. Que aparte es un mago haciendo reparaciones, ¿no? ¿Se entendió esa apreciación que hizo el doctor? Si dicen que sí, continúo. Sí. Bárbaro. Sí, dicen que sí. Sigo entonces. Entonces, acá está, enrabando del caso anterior, el acrílico polimerizado con el nuevo vínculo con el pilar de un lado y del otro. Ven que ahora está como más abajo. Y humildemente, a ver Ricardo, si te gusta esto, lo que traté de hacer, esto vendría a simular un diente visto de perfil, ¿sí? Y dónde estaba ubicado el retenedor inicialmente y dónde logramos llevarlo con el retenedor prefabricado. Ven que se asemeja muchísimo más a la anatomía que tiene, que colocado acá arriba, en realidad como no tiene panza, por así decirlo, tendía continuamente a salirse, ¿sí? Acá está la fotografía inicial y la final. ¿Está? Bueno. Pasamos a lo que es un remarginado. Un remarginado también se conoce o se puede clasificar como un rebasado parcial, porque lo que hace justamente es trabajar sobre un margen o un borde de la prótesis, y la vedette de este tipo de reparaciones es el remarginado de la zona del postdam. Entonces, muchas veces pasa que se olvidaron de hacer el desgaste compensatorio, que es algo que también van a ver más adelante, o muchas veces, no sé, hubo errores de laboratorio, yo qué sé. El caso que ustedes quieran, es una reparación que frecuentemente realizamos y que consiste, imagínense que es como parte de la impresión definitiva que les mostró la doctora Fortanete, en el resellado de la zona afectada, que en este caso es el postdamming, y que en este caso particular involucró también las bolsas distovestibulares, el surco amular de ambos lados. ¿Sí? Entonces, con todo lo que ya saben, de la presión de mordida, controlando la oclusión, etcétera, etcétera, ustedes colocan de vuelta el material de sellado periférico en la zona deseada, ¿sí? Y una vez que dijeron, bueno, probamos, tengo retención, todo perfecto, voy a trabajar, esto va al laboratorio, o lo hacen ustedes, el laboratorio, en la clínica, y lo que primero van a hacer es lo que se conoce como llave. Esto es una técnica, van a ver que hay varias, esta es la que generalmente enseñamos. Van a hacer lo que llamamos una llave fija, que tiene por objetivo el limitar hasta dónde va a ocupar el material nuevo de remarginado, una vez que retiro la codiva. ¿Sí? Tiene estas cuñas que lo que hacen es servir de guías para la segunda llave que se va a construir, y ven que se trata de que comience
enseguida y que no haya luces entre el material de sellado y la base, para que justamente no me cambie las demás relaciones. Si yo no hago esta llave y el acrílico que yo agrego se va hacia adelante, va a cambiar o puede cambiar la relación de contacto del resto de la prótesis. ¿A qué voy con esto? Lo que decíamos del diagnóstico. Si el resto de la superficie basal contacta bien y de forma íntima con el terreno y yo dejo que se cuele material nuevo, me la va a separar. Por eso es importante que esto esté bien realizado. ¿Sí? Entonces, se hacen las llaves, se bloquea, ¿sí? Este yeso está realizado previo bloqueo de las zonas retentivas, que generalmente en las tuberosidades las tenemos, ¿sí? Y se hace la segunda llave, que es la llave móvil, que es esta que ven en yeso piedra amarillo, y que toma contacto con las guías que hicimos en la primera, ¿sí? Entonces, esta es una vista de la superficie basal y de la superficie pulida de las llaves en posición, todavía con la godiva colocada. Y esto es un esquema de lo que sucede. Si este es un diente, también, más o menos pueden imaginarse, y esto es el tejido de soporte, lo que se intenta hacer es resellar la zona, ¿sí? Que se acuerdan que el postdamming tenía límites, el límite anterior, el límite entre paladar duro y paladar blando fijo, y el límite posterior, paladar blando fijo y móvil. Y básicamente, si ustedes pueden esto que hicimos verlo en un corte sagital y verlo de costado, van a ver que tienen mayor espesor hacia distal que hacia mesial, ¿sí? Se construye la primera llave, que es la llave fija que les decía, se le hace la guía. Ahí está ¿cómo es? Referido que corresponde a qué. Y luego se hace la llave móvil, que es la que ven en las fotos de abajo. ¿Sí? Bueno, una vez que se retira la llave móvil, vemos lo mismo, acá todavía conservamos la godiva, se limpia bien, se saca la godiva de la superficie interna de la prótesis y de la llave móvil. ¿Pasó? Ahí. Y se coloca el material nuevo. Acá, si agudizan un poco el ojo, van a ver que se puede ver hasta dónde llega el material nuevo. Acá en la flecha voy tratando de llevarlo. ¿Tá? ¿Qué quiere decir con esto? La misma cámara de moldeo, por ejemplo, que se formó cuando les mostraba la situación inicial, cuando estaba repuesto el ancho y el largo y la extensión del flanco vestibular, lo mismo sucede acá, pero en mini, en un sector específico de la prótesis, que cuando lo desvinculo y saco el material con el cual sellé, me queda un espacio que va a ser rellenado por el acrílico nuevo, ¿sí? Y lo voy a dejar curar en hidromufla o en curado convencional. Remonta secundaria. Bueno, esto es algo que de repente les va a tocar y se van a querer matar, pero no se preocupen porque todo tiene solución. Aunque parezca un poco frustrante, ¿qué pasó acá? Una prótesis que estaba en curso, todo perfecto, se probaron todas las etapas anteriores, pero se fue a mufla y cuando se trataron de reposicionar las relaciones entre las prótesis obtenidas en el montaje del trabajo, o se rompió el montaje, se probó en boca, se ve que hay un gran contacto posterior y queda la mordida abierta, le llamamos. Entonces, esto no hay como solucionarlo con desgaste porque se mocharían todos los dientes, quedarían sin anatomía. Entonces, lo que se optó por hacer es un corte por debajo de los cuellos dentarios para separar el arco dentario de la base protésica. Se hizo el espacio necesario para reposicionar el arco y se vinculó de vuelta a la prótesis y se probó en boca. ¿Tá? Ven que ahora se cerró esto, que estaba todo abierto, se trabajó en el laboratorio y se volvieron a recuperar las relaciones de llaves a nivel molar, canino, etc. Esto se prueba en boca. No tengo más fotos. Esto se prueba en boca,
¿sí? Y una vez que está ok, lo que se hace es rellenar ese espacio con acrílico nuevo, utilizando los mismos métodos que ya estuvimos viendo hasta ahora. ¿Está? Lo mismo con respecto al equilibrado muscular y oclusal. Este caso, por ejemplo, es un caso, si mal no recuerdo, de la doctora de Regibus, que muestra claramente cómo al llevar al paciente, una vez entrenado, a relación céntrica, el contacto que tenía era a nivel anterior, esto es una clase 1 de Kennedy típica, y que dejaba en evidencia que esta prótesis, que en un principio contactaba perfectamente una con la otra, al pasar el tiempo y generarse reabsorción, se comenzó a intruir, ¿tá?, en el tejido osteomucoso, generando de repente alguna inestabilidad, pero al maniobrar a relación céntrica se encuentra que hay un espacio grande. Este paciente, como es bastante lo que hay que recuperar y tenía asociado algún trastorno articular y muscular, lo que se optó por hacer para no introducirle algo que podía llegar a alterarlo más, fue en hacerle de forma provisoria y removible superficies oclusales que se podían vincular o no a la prótesis existente. Acá las ven vinculadas una con la otra, en perfecta oclusión, y esto es otra manera de permitirnos hacer un diagnóstico y una terapia en un paciente que tiene, por ejemplo, afectadas su neuromusculatura o sus relaciones articulares. Entonces, lo que buscamos es alcanzar la posición óptima del cóndilo en la cadera arenoidea, en este caso, realizando un dispositivo oclusal de estabilización inferior para poder, en este caso, aumentar la dimensión vertical, que es otra de los conceptos que van a ver en el teórico de relaciones intermaxilares, porque este paciente, para hablar mal y pronto, había desgastado sus dientes y había disminuido la altura del tercio inferior de cara. Entonces, para hacerlo de manera terapéutica, estaba asociado también a algún trastorno temporomandibular, se hizo directamente sobre la prótesis una placa miorrelajante, que también se puede vincular o no a la misma. Prótesis de transición. ¿Qué es una prótesis de transición? Es un tipo de prótesis definitiva, ¿tá?, que está realizada en base, obviamente, a un correcto diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, que prevé en su diseño que se puedan modificar las relaciones que tiene con el terreno dentario o osteomucoso en el corto a mediano plazo, ¿tá? Son las que se realizan, por ejemplo, cuando existen pilares dudosos, o previo a una cirugía de modificación del terreno, o previo a la colocación de implantes también. O, para traer a colación algo que ya mencioné, el tema de la situación psicológica del paciente. Si el paciente muchas veces viene y tiene todos sus dientes para sacar, algunos con mayor urgencia que otros, y nunca usó un dispositivo protésico removible, de pasar de una situación como la que describí a no tener nada y usar la prótesis, a veces puede ser un golpe emocional muy fuerte y por lo tanto a veces se hace la transición al edentulismo de forma gradual para dejar al paciente acostumbrarse a los distintos dispositivos prostodóncicos. Entonces este es un caso en el cual, por ejemplo, si ustedes ponen un poco el ojo agudo, tiene de todo, tiene retracciones gingivales, caries, invasión de plano. Si ustedes ven de frente, por ejemplo, la altura en la que está el molar es bastante diferente a la que está el sector anterior, que está invadiendo el plano de oclusión, etcétera, etcétera. Y por lo tanto esa invasión también es producto de una migración pasiva del proceso alveolar. Entonces lo que se hizo, se tomó una impresión, en la cual acá lo que están viendo es un alambre de refuerzo para que los dientes que se reproducen en el modelo no se fracturen. Se vació ese modelo, sobre ese modelo se hizo una placa de articulación, como mencionaba Belian hace un rato, se hicieron unos retenedores de posicionamiento de esa placa, se transformó, se hicieron la prueba en boca con dientes, etc., y se obtuvo la prótesis. Y una vez que se tuvo el ok del paciente o era momento de retirar los demás dientes, lo que se hizo con esta prótesis obtenida fue tomar una impresión definitiva para trasladar la situación del terreno osteomucoso y
con esa prótesis en boca, se tomó una impresión de arrastre, como ya mencioné, para traer la información de los dientes remanentes, donde estaban. Acá está el modelo obtenido. Y este es la prótesis sobre el modelo de trabajo y el modelo de trabajo sin los dientes que se van a sacar, lo que se llama cirugía de modelo, que también lo van a ver más adelante en prótesis inmediata. Sobre ese modelo de trabajo se enfilaron los nuevos dientes y una vez que se obtuvo una posición confiable, se hizo una llave de yeso, que la ven abrazando la superficie, voy a indicar con esto que de repente es menos, se marea menos, la superficie pulida y el contorno vestibular. Acá ven los dientes en posición y lo que posicionan los dientes justamente es el yeso que ven de este otro lado. Se colocan los dientes, acá se ven los excesos de acrílico y el yeso que vino junto con el acrílico que se trabajó, se hacen las extracciones, esta es la prótesis terminada, se coloca la prótesis en posición y acá ven la relación que tiene este nuevo tramo de la prótesis con el terreno operado. Bueno, yendo hacia algo un poquito más complejo, pero es en los mismos criterios aplicados ahora a un caso de sobredentaduras, ¿sí? En este caso se desvinculó el broche de esta prótesis implanto asistida, para lo cual lo que hacemos es darle espacio al nuevo material mediante el ahuecado de la zona, una perforación para evitar el confinamiento del material, que en estos casos es fundamental, porque si se le llega a acumular acrílico debajo del broche o el implante, no lo pueden sacar y tienen que reventar la prótesis para hacerlo. Entonces es muy importante esta perforación, que no se la olviden, ¿sí? Se vuelve a posicionar la cazoleta con el broche, y esto es, en este caso es un pedazo de guante, pero puede ser o gomadique, o hay veces que hay otras marcas comerciales que traen como una pollera que se coloca alrededor para justamente evitar que el acrílico se cuele debajo de ellos y les sea más difícil la extracción de la cazoleta una vez posicionada. Y esta es la prótesis en posición con el aislante colocado y el exceso de acrílico que una vez colocado emerge por la perforación. El cambio de base. El cambio de base es un procedimiento mediante el cual se sustituye todo el acrílico de una base protésica por nuevo, conservando las piezas dentales. Y es lo que generalmente ocurre cuando uno manda a procesar una prótesis y de repente viene porosa del laboratorio. Generalmente tiene como una consistencia acorchada, ahora van a ver en las fotos, y está indicado este cambio de base en prótesis viejas, que de repente tienen mucho uso, o que tuvieron descoloración, o fracturas varias, o lo que fuera, o en prótesis nueva, como es el caso que les dije recién, de que queda porosa por el mal procesado del laboratorio. Y los elementos que se utilizan para vincular ambas partes de la prótesis son un duplicador de Hooper, que ahora van a ver una foto, o mismo la mufla se utiliza como un mecanismo de reposición, o un articulador. Entonces, este es el aspecto que toma una prótesis que viene al laboratorio cuando viene porosa, ¿sí? Si ustedes la ven un poco más en detalle, ven que no tiene un lindo aspecto, no luce pulida, no tiene brillo, no tiene nada, ¿tá? Y esto, puesto en boca, es como un corcho que le ponemos al paciente, es muy molesto, y si tiene esta forma la superficie pulida, debemos inferir también, por lo tanto, que la parte interna tampoco tiene la mejor relación con el terreno de soporte. Por lo tanto, lo que procedemos a hacer, o la técnica que frecuentemente utilizamos, es la técnica llamada de prefractura, en la cual lo que van a hacer es, con una fresa cilíndrica y redonda, o la combinación de ambas, hacer una ranura a ambos lados de la prótesis, tanto distal, lingual y vestibular, por debajo, en este caso por su inferior, del cuello dentario, ¿sí? Casi hasta que se toquen, es decir, no paso de un lado al otro, porque si no, saco el arco dentario, y no quiero sacar el arco dentario todavía. Sino que lo que hago, si este es el espesor del acrílico, es hacer una perforación a un lado y al otro, casi hasta que se encuentren, ¿sí? Y después sí, cada 1 centímetro más o menos, hacen una perforación con una fresa redonda de lado a lado. Es decir, que si yo luego veo esto por uno de los extremos de las caras libres,
o de las superficies pulidas de la prótesis, voy a ver si de un lado al otro la perforación realizada. Hay preguntas que vi que saltaban. Sí, no, yo estoy contestándole que cuando estaba esperando que vos terminaras esa explicación para hacerte la pregunta porque está buena. Sí, Si la prótesis te la manda, te queda porosa, ¿no? ¿El sí. laboratorio te la manda igual? Esa es la pregunta. Y lo que pasa es que para repararla necesita mandarla, porque es lo que voy a explicar a continuación. Tenemos que tomar de vuelta una impresión con esa prótesis. Pero los dientes que esa prótesis porta no los vamos a cambiar. Lo que vamos a cambiar es solamente la base y los necesitamos para vincularlos de vuelta utilizando al paciente como guía y su oclusión para no perder las relaciones espaciales de esa oclusión. No sé si me expliqué. Igual lo van a ver con las próximas fotos. ¿Tá? Lo único que vamos a hacer es a cambiar esa base que quedó mal. Pero la superficie oclusal de repente tiene sus relaciones con lo que esté de antagonista correcto. Entonces no lo quiero modificar. Por eso lo que voy a hacer es esta técnica de prefractura. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, lo que hice, las ranuras de un lado al otro, casi hasta que se enfrenten, ¿sí? Y haciendo esas perforaciones cada 1 centímetro o 2 más o menos. Pruebo en boca que esté todo perfecto, bien. Y luego lo que hago es cubrir esa ranura con cera, como ven en el dibujo. Esto es cera. Ay, se me fue, perdón. Volvemos. Esto es cera. ¿Tá? Cubren tanto toda la ranura para que quede, digamos, con la misma anatomía del resto del acrílico. Y lo que hacen es preparar la superficie interna como si fueran a tomar una impresión. O sea que utilizan ese acrílico poroso de esa prótesis como si fuese una cubeta. Los mismos principios que vieron con la doctora Fortanete. Hacen un sellado periférico de toda la prótesis de vuelta y toman una impresión a presión de mordida, como ven acá en esta figura. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a obtener una vez que esto va a mufla es de un lado, como les decía, se vincula el modelo, se hace un primer yeso y se vincula la base con ese yeso a la mufla. Se espera que fragúa y después se vuelve a hacer yeso y se hace la contraparte. Cuando se abra esa mufla, esa caja, esa cámara de moldeo, que para hacerlo se sumerge esa mufla en agua caliente, ¿sí? Para que se ablande esta godiva y la cera que colocaron. Entonces, como está ese espacio, lo que van a hacer es obtener de un lado el arco, que es lo que ven aquí abajo, y en el otro lado van a ver el modelo pelado, como quien dice. Entonces, una vez que coloquen el nuevo acrílico, van a recuperar esas relaciones. La otra manera de hacerlo, en lugar de hacerlo con la prótesis, es con un duplicador de Hooper, que es este mecanismo que ven acá, o pueden hacer lo mismo a través de la utilización de un articulador. Bien, prótesis de urgencia. ¿Qué es una prótesis de urgencia? Según Saizar, es la que realiza un odontólogo en un lapso de 2 horas y media a 3. Nos puso tiempo, Saizar, para definirla. Pero básicamente van a ver que es un tipo de prótesis que obviamente, por su nombre lo indica, tiene que ser realizada en un tiempo corto y tras un diagnóstico preciso. Que ustedes hagan las cosas en un tiempo más limitado no quita que tengan que dejar de hacer en concordancia con los conceptos básicos de una rehabilitación para con ese paciente. Entonces lo que busca es, obviamente, reducir el tiempo y hay varias técnicas que se describen. Una es el enfilado en boca directamente para evitar la realización de un modelo antagonista y un montaje. El enfilado en boca sobre acrílico autocurable que acelera aún más los tiempos. Enfilar los 6 u 8 dientes anteriores y luego modelar el sector posterior con bloques de acrílico color diente o con arcos anteriores preestablecidos. Son varias cosas que se mencionan en la literatura, vamos a ver algunas de ellas. Entonces, complementando lo que acabo de mencionar, son aquellas que se construyen y son instaladas en un corto periodo de tiempo por distintas razones, porque son pacientes que requieren un tratamiento rápido y sencillo, o para el tratamiento de patologías agudas del sistema neuromuscular o de la articulación, por una pérdida de una prótesis en uso,
trabajo con público, no puedo estar sin dientes, o me voy de viaje, necesito para ayer la prótesis, ¿sí? En pacientes que deban ser sometidos por motivos terapéuticos, enfermedad periodontal, trasplante de órganos, radioterapia, a extracciones múltiples que los llevarán en un tiempo breve al edentulismo parcial o total, o por motivos estéticos, funcionales y psicológicos, ¿sí? Entonces, básicamente las sesiones clínicas que se precisan y las etapas que se realizan son tomar impresiones, obtener un modelo de trabajo. Sobre ese modelo de trabajo, en lugar de hacer, básicamente lo que se busca hacer es hacer una base de acrílico, un rodete de cera, se toman los registros, se monta, se enfila y se prueba, ¿tá? Lo otro que se puede hacer es una llave de yeso que reposicione los dientes, se eliminan la cera y se fija con acrílico tucurable para luego pulir, instalar y hacer un rebasado temporal. Pero lo vamos a ver en un ejemplo para que sea un poco más claro, porque si no me parece que les va a resultar muy confuso. En este caso, por ejemplo, a este paciente no usaba nada y se le tenía que hacer una prótesis rápidamente. Se tomó una impresión del maxilar a rehabilitar y el antagonista, se tomó un registro de oclusión y se montó en un mecanismo, en este caso en un oclusor. Se realizó una placa autopolimerizable con retenedores transitorios para poder posicionarla en boca, ¿sí? Y acá la ven, con apoyos oclusales también, para evitar los movimientos de intrusión a nivel posterior. Sobre esto se enfilaron los dientes, se prueban acá y luego se obtienen sobre una placa de acrílico autocurable. Ven que el modelo no tiene la definición de un modelo definitivo, pero sí nos sirve para hacer esta prótesis de urgencia, ¿sí? Este caso, por ejemplo, es una paciente que concurre a la consulta, es una paciente que atendí hace muchos años, que siempre hago el mismo chiste, tenía esta prótesis que era sarro soportada. Esto que ven acá son coronas individuales y una prótesis fija metal cerámica, que iba de premolar a premolar, pero esta era su situación bucal al momento de la consulta, pero ustedes esto lo tocaban o le ponían música y bailaba. Era una cosa, un avance periodontal importantísimo. Tanto fue así que le trasladé a la paciente que tenía miedo de que al tomarle una impresión para hacerle cualquier tipo de trabajo, yo me quedara con sus dientes en la impresión, de tan flojos que estaban. Entonces, se le explicó cuál era la idea frente a ese eventual problema y nos preparamos para hacer una prótesis inmediata y de urgencia, en la cual, sobre una cubeta de stock dentada, hicimos como una especie de sellado con cera para abarcar los márgenes de la prótesis y sobre eso tomamos la impresión, ¿sí? Por suerte no me vine con ningún diente, pero sí delimité hasta dónde debiera de ir esa prótesis de urgencia con lápiz tinta. Ahí están las extracciones y parte del sarro que sacamos, y directamente sobre esta impresión, con acrílico color diente, reposicionamos los dientes de la paciente. ¿Tá? Luego recién vaciamos la impresión para obtener un modelo de trabajo. Acá están desvinculados los dientes que asientan perfectamente sobre esta base de yeso, y luego se extendió con acrílico color diente y se rebasó. Estas fotos son del doctor Fuentes, que es un ex profesor titular de la cátedra, que son muy gráficas y es una prótesis que combina muchísimas técnicas, y básicamente lo que hizo fue tomar una impresión del maxilar desdentado, hacer una cubeta de acrílico que la ven ranurada porque trabajó con silicona para hacer una piezografía a nivel posterior, enfiló los dientes directamente en boca, probó la estética, hizo una piezografía o semipiezografía posterior para obtener la posición en sentido vestíbulo-lingual de las superficies oclusales de los dientes, tener reproducidas las superficies pulidas, trabajadas por los músculos, acá lo ven en boca, y el plano de orientación. Esto luego lo montó y cambió por acrílico color diente, que le dio forma nomás como los bloques de acrílico que veían en la diapositiva que hablaba de los distintos tipos de maniobras que se podían hacer para realizar la prótesis de urgencia, y esta es la prótesis colocada en boca que respeta la posición de esta lengua hipertrófica, por eso hizo esta piezografía. Y bueno, y por último, ya llegando al final,
hablamos de que los reciclados son aquellos tipos de tratamientos que hacemos donde apelamos un poco a la imaginación y a las distintas maniobras clínicas que podemos hacer para sacar de paso y aumentar la vida y el servicio de prótesis, que a veces, si la miramos así y no pensamos mucho, la tiraríamos y haríamos algo nuevo. Básicamente es la transformación entonces de una prótesis en uso que está muy desajustada, y los objetivos son acondicionar el tejido de soporte, mejorando la extensión, la retención y por lo tanto la estabilidad. Muchas veces también, como ya vimos en otras diapositivas, restauramos las funciones, devolvemos la armonía y la salud y la estabilidad ortopédica del sistema, la adaptación del sistema neuromuscular del paciente a una nueva dimensión vertical o a una nueva posición dentaria, o una nueva extensión del cuerpo protésico, cuando por ejemplo extendemos de un provisorio que tiene el paciente y nos adentramos más en la superficie basal, que el paciente a veces lo siente como un rechazo, corregir defectos estéticos, y como les decía, es una combinación de muchas técnicas que vimos y aún más. Para este ejemplo entonces les traigo el caso de Nicolás, que es un paciente que atendí hace muchos años ya en la especialidad. Nicolás, la particularidad que tenía, aparte de su examen local, era un paciente que tenía un problema psicológico bastante importante, era un paciente psicótico que venía acompañado de su hermano, muy tranquilo, pero bueno, tenía sus brotes, y tenía esta situación bucal en la cual sin la prótesis, es un paciente que tenía 41 años en esa época, ven cómo hay un colapso del labio, visto de un perfil y el otro, y también visto de frente, donde uno de los parámetros que utilizamos para ver qué tan bien reproducidos están los tegumentos, y sobre todo en un paciente joven, es que se vea el bermellón. Ven cómo en este caso está escondido por justamente esa falta de soporte labial. Entonces, la prótesis que tenía Nicolás no calzaba en ningún lado, era una cosa que no se sabía cómo mordía, o mejor dicho, cuando la probábamos en boca, mordía siempre en una posición diferente, producto de todo eso que ya vieron en las fotos iniciales, donde se veían caries, además de invasión de planos, etc. Entonces lo que comenzamos a hacer, primeramente, fue estabilizar la prótesis que tenía, tomando una impresión de alginato, y vaciándola para hacer un primer modelo de trabajo. A este modelo se le hicieron estas ranuras o cuñas para que luego, al colocar silicona, actuaran a manera de guía, como ven acá. Esto que ven acá es esta misma parte interna de esta llave de silicona, que lo que hace es hacer las veces de mecanismo vinculante de esta prótesis con este modelo de trabajo. ¿Por qué hicimos esto? Porque si yo tomo la impresión y la vacío y la separo, el alginato que queda, que ven que es en toda la extensión basal de la prótesis, ¿cómo hago de vuelta para vincularlo en una posición que no me la altere a nivel bucal? Lo que se nos ocurrió hacer fue esta llave de silicona para que, tomando las superficies vestibulares e incisales de los dientes protésicos junto con estas ranuras, podamos posicionarla y mantuviera el espacio para ser rellenado por acrílico autocurable, como van a ver en esta foto. ¿Ven? Usando esa llave, pusimos acrílico, extendimos ya un poquitito más. La llave lo que hace entonces, hasta que hace tope, es lo que nos sirve de herramienta vinculante. Entonces acá ya lo ven. Acá no tengo una foto para que vean de perfil, pero de este acrílico nuevo a esta era la base vieja, ven toda la cantidad de espesor de acrílico que recuperamos. Y tomando esta prótesis mejorada, en boca, tomamos una impresión de arrastre, ¿sí?, para aumentar la extensión distal de la prótesis. Lo ven acá, que tiene otro color el acrílico, y a partir de acá sí, hicimos el trabajo de todo el borde periférico con Godiva, que si miramos con atención, hay que reconocer, tiene algunos errores, porque acá hay sobrecompresión porque hay Godiva sobre la superficie, sobre el tejido estacionario. Y una vez hecho el sellado periférico, o mejor dicho, recorte muscular, porque no es una prótesis total, se tomó la impresión con silicona y sobre esa impresión luego una impresión de arrastre, para obtener el modelo final de trabajo
¿tá? Donde se recontornearon los retenedores, ¿sí? Y se rebasó la superficie de vuelta. Esta es la prótesis terminada, y por más que acá parece que hay un espacio, conseguimos estabilidad a nivel de los caninos y premolares, que eran los dientes que contactaban, ¿sí? De un lado y del otro. Si ustedes ven, ya acá les cambia la posición del labio y se ve el bermellón, con lo cual mejoramos mucho la estética. Y para que lo tengan un poco más visible y gráfico, estas son las fotos iniciales y estas son las fotos luego de rehabilitarlo. ¿Tá? Ven cómo recuperó mucho lo que es la estética facial. Como conclusiones, entonces, para terminar, cada paciente debe saber que sus prótesis sufren desgastes y no son irrompibles, que tenerlas en buen estado higiénico exige gran esfuerzo personal constante, que los maxilares cambian y por lo tanto cambian las relaciones con las bases, y que dentro de ciertos límites el odontólogo puede auxiliarlo mediante reparaciones, retoques, reajustes y reacondicionamientos pequeños o grandes. Los pacientes que son portadores de prótesis necesitan atención regular con fines de mantenimiento, y esa atención se puede dar únicamente por medio de una correcta educación al paciente y un programa de citas regulares. Bueno, esto es todo. Aquí está, no tengo más, perdón, ya me había olvidado. La satisfacción de nuestros pacientes es nuestra meta número 1, y en muchas ocasiones debemos demostrar nuestra pericia y dar soluciones definitivas en la primera cita que concurre el paciente. Para esto se necesita conocimiento y contar con los materiales necesarios, una dosis de iniciativa, decisión e imaginación para poder sobrellevar el tratamiento. Y ahora sí, estas son las referencias bibliográficas, que igual las van a tener porque está esto siendo grabado. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, me avisan y les contesto. Espero no haberlos aburrido. Por ahora no hay preguntas. Y bueno, muchas gracias. ¿No hay preguntas? Pablo. No, no hay. No sé Muchas si no me gracias. extendí de tiempo. Y un poquito. Sí, me fue. No hay mucho para hacer. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Ahí cayó la primera. A ver. Espera que termine, que le pregunto si va al laboratorio. Te lo mando. No, eso fue, sí. Está. Bueno, espero no haberlos Bueno, muy aburrido. bien. Tiendo a hablar mucho, discúlpenme si me extendí un poquito. Espero vernos pronto y bueno, cualquier cosa a las órdenes. Ahí está. Hasta la semana que viene. Chao. Gracias. No, por favor, hasta luego.